Colombia no termina de recuperarse del atentado contra el precandidato a la presidencia y senador. En Colombia, atentados como en la época de Pablo Escobar. Esta situación de violencia en la capital del Valle no se recordaba desde la guerra de narcos entre los cárteles de Cali y de Medellín. Colombia vuelve a vivir una crisis que muchos temían. Bombas en Cali, atentados contra políticos y un resurgir de grupos armados. El país, que crece con el tiempo, está viviendo días oscuros. Estamos ante un regreso de los fantasmas del pasado. Hoy, en Goyópolis TV, exploramos la creciente violencia que azota el país cafetero y el miedo que revive en sus calles. Este no es solo un informe, es un grito de alerta del por qué esto parece retroceder a los años 80. El 2025 ha sido un año de fuertes y turbios momentos para Colombia. Desde comienzos de año, la región del Catatumbo se ha visto doblegada por una constante e inquietante operación militar en contra de grupos guerrilleros que siguen escribiendo capítulos oscuros, registrando más de 80 muertes y 11.000 desplazados. Este es uno de los focos claves de violencia en la actualidad. 5 meses después, la historia sigue siendo preocupante. Cuando todo parecía estar tomando forma para un panorama de elecciones presidenciales en el 2026, sucede lo inaudito. El 7 de junio, Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, fue disparado en un mitin en Bogotá, sufriendo graves heridas de bala que aún lo mantienen en estado crítico en cuidados intensivos. El presunto agresor, un joven menor de edad que portaba una pistola Glock, quien una vez realiza el atentado grita que lo había hecho por dinero y por su familia. Detrás de él se presume una estructura criminal o red de sicarios, ya que al menos otras 5 personas participaron en vigilancia y apoyo logístico. Pero lo más curioso e impactante de todo esto es que el mismo Miguel Uribe es hijo de Diana Turbay, periodista secuestrada y asesinada por el cartel de Medellín en 1991, y también nieto del expresidente Julio César Turbay. Su familia lleva décadas marcada por la violencia política y el narcotráfico, lo que añade un carácter simbólico y dramático al atentado actual. Como si el tiempo no hubiera pasado desde los días de Pablo Escobar y los carteles. Pero, ¿conduce todo esto a una posible Colombia en retroceso a los años 80 y 90? Quisiéramos pensar que no, pues en los años 80 el conflicto era abierto. Paramilitarismo y narcotráfico dominaban las calles. En la actualidad, solo hay un rebrote de ataques aislados y esporádicos, pero con fuerza suficiente para preocupar. En Cali se vivió una jornada de horror, explosivos activados en pleno centro urbano, 7 muertos, decenas de heridos, y la autoría fue atribuida al Estado Mayor Central, una de las más violentas disidencias de la FARC, que rechazó los acuerdos de paz del 2016. Con el pasar de los días, se ha reportado al menos 24 incidentes violentos, algo no visto desde hace décadas. Por su parte, el presidente Petro, en medio de toda la tensión y polarización que empieza a palpar las calles colombianas, sigue impulsando una estrategia llamada Paz Total, que no es más que negociar con varios grupos guerrilleros y criminales. Sin embargo, los recientes ataques demuestran que todo ha sido en vano. Mientras la prensa internacional tilda el regreso de la Colombia de los 80 y 90, las guerrillas se reactivan en zonas abandonadas por el Estado y las autoridades refuerzan la seguridad ofreciendo recompensas de hasta 3.000 millones de pesos, unos $729.000, por información que lleve a capturas. Pero esto no es todo. Petro ha dado un paso más allá y amenaza con convocar una asamblea constituyente de no ser aprobadas sus reformas, recalcando que no busca reelegirse, sino impulsar temas estructurales pendientes en la Constitución de 1991, algo que ya vivió y también sufrió el país vecino, Venezuela. Pero,
¿Cuál sería el panorama si todo esto avanza realmente? No solo el Congreso se paralizaría, el país se polarizaría y la tensión política subiría a niveles comparables a crisis institucionales en otros países, sino que habría inestabilidad, polarización social con posibles protestas masivas y un riesgo de una reelección futura, aunque Petro descarta aspirar más allá del próximo año. Una vez instaurada una asamblea constituyente, no habría vuelta atrás. Y todo esto justo antes de las elecciones del 2026, donde los rostros del cambio ya están sobre la mesa. Unos prometen orden y mano dura, otros insisten en los acuerdos, pero todos coinciden en algo: Colombia está en una encrucijada peligrosa. Aunque no es la primera vez que sucedería una asamblea constituyente en Colombia. Para 1991, este país vivía una de sus etapas más violentas: guerrillas, carteles, asesinatos de políticos. El país exigía un cambio y lo logró. Una constituyente creó la constitución más moderna de América Latina. Se reconocieron los derechos fundamentales, se creó la Corte Constitucional y nacieron figuras como la tutela. Fue un momento de esperanza. Hoy, el presidente Petro propone una nueva constituyente, pero muchos temen que en lugar de unir, podría fracturar aún más el país. Colombia vive hoy un momento delicado. Se empieza a sentir una continuidad oscura con los años más sangrientos de su historia, y el país está en una encrucijada sobre cómo enfrentar ese pasado para evitar repetirlo. Mientras crece la tensión y el nerviosismo, Colombia busca respuestas, pero sobre todo unidad. Estamos seguros que el país cafetero es una nación que no se dejará doblegar. No solo tiene a la par políticos opositores que parecen estar dispuestos a luchar por sus ideales, sino también un pueblo alegre, soñador y que siempre muestra su mejor sonrisa hasta en momentos de incertidumbre. La pregunta es: ¿serán capaces de evitar que el pasado vuelva a cubrir de lágrimas sus vidas? ¿Está la Colombia del 2025 encaminada a la misma de 1990? Déjame en los comentarios qué piensas de todo lo que atraviesa nuestro hermano país y comparte este video, comenta tu opinión y suscríbete para seguir analizando el mundo desde otro ángulo, aquí en Goyopolis, como en la TV, pero digital.